Les saludamos a todos ustedes en este día. Quiero leer el Salmo 63. Dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Con este salmo les saludamos y vamos a invitarles para que podamos orar a nuestro Dios para pedirle que Él nos bendiga con su palabra. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites esta oportunidad de poder acercarnos delante de ti para considerar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, a través de ella. Te damos gracias, Señor, porque así como dice el salmista, mejor es tu misericordia que la vida. Gracias, Señor. Te rogamos tu asistencia y te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarles para poder leer el pasaje que hoy nos ocupa en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo número 1 y en su verso 13 y 14. Dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, con esta porción de la Biblia iniciamos nuestro tema en este día, que se titula Las cartas primera y segunda a Timoteo. Verdad bíblica. La Biblia nos enseña que no podemos mejorar ni añadir nada al mensaje del Evangelio. Verdad bíblica aplicada. Para lograr la unidad es necesario comprender la diversidad que Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, considerando los dones de cada creyente. Y bueno, vamos a ver estas dos cartas de una manera general. No la vamos a ver de manera detallada en cada capítulo, sino de una manera general. Y vamos a considerar estas dos cartas que se les llama epístolas pastorales. Están dirigidas a ministros con el propósito de instruirlos en el gobierno de la iglesia. Y como hemos leído en este día, estas dos cartas están dirigidas a un joven llamado Timoteo. Timoteo era natural de Listra, de padre griego y madre judía, educado desde la niñez en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Él fue educado por su madre Eunice y por su abuela Loida. Entonces vemos que este joven desde muy pequeño pues conocía las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver cómo o quién fue, ¿verdad?, el que escribió estas dos cartas. Y encontramos que Timoteo era un colaborador de Pablo. Pablo tenía gran confianza en él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 10, nos dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Así que Timoteo era un hombre en el cual Pablo le tenía gran confianza. Y Timoteo hacía la obra del Señor.
Timoteo era como un hijo para el apóstol Pablo. Asimismo lo describe el mismo apóstol Pablo. Dice en su primera carta, capítulo 1, verso 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos que Timoteo pues era un joven en el cual era muy confiable. Pablo le tenía mucha confianza a él. Había sido instruido por su madre, por su abuela, y era un gran colaborador del apóstol Pablo. Vamos a ver estas cartas, autor y fechas de las cartas de la primera y segunda a Timoteo. El autor es el apóstol Pablo. Dice en primera Timoteo capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces vemos que es el apóstol Pablo el autor de estas dos cartas. En la primera carta se dice que se escribió en el año 62 después de Cristo y fue liberado el apóstol Pablo de la cárcel. En el capítulo 28, verso 1, encontramos lo siguiente. Estando yo a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahí mismo en el 28:30 dice así, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. En el 28:31 dice así, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces vemos que esta primera carta fue escrita en el año 62 después de Cristo, en donde el apóstol Pablo es liberado de la cárcel. Y lo vemos en estos versículos que hemos leído, que el apóstol Pablo pues había estado en una isla que se llamaba Malta. De ahí fue, ¿verdad? Fue a Roma y ahí permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que venían a él. Y ahí predicaba la palabra de nuestro Dios. La segunda carta fue escrita en el año 66 y 67 después de nuestro Señor Jesucristo. Propósitos de estas cartas. La primera carta que escribe el apóstol Pablo indica a Timoteo que debe refutar las falsas enseñanzas. Eso es lo que podemos ver en esta carta. También era supervisar asuntos en Éfeso. La elección de autoridades en el capítulo 3. Aclarar sobre las herejías en el capítulo 4. Y en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo indica a él, porque Pablo ahora se encontraba solo, todos le habían abandonado. Pablo estaba preocupado por el bienestar de la iglesia y le exhorta a guardar el evangelio, le exhorta a Timoteo que guarde el evangelio. Y podemos bosquejar de la siguiente manera estas dos cartas. Primeramente, el primer capítulo, ¿verdad? Ahí vemos que es dirigida a Timoteo. Los saludos, las advertencias contra las falsas enseñanzas y falsos maestros, la gracia del Señor para con Pablo, el propósito de las instrucciones de Pablo a Timoteo, instrucciones en cuanto a la administración de la iglesia, instrucciones concernientes a las falsas enseñanzas, instrucciones con respecto a los diferentes grupos de la iglesia, asuntos diversos, llamamiento final y bendición. Vemos pues cómo esta carta, ¿verdad?, tenía
pues cosas muy importantes, porque Pablo le advierte a Timoteo contra las falsas enseñanzas. Pablo es un hombre que en verdad tomaba a Timoteo como un hijo y le dice, ten cuidado, ¿verdad?, de todas las falsas enseñanzas que estaban surgiendo. Y el apóstol Pablo pues instruye a este joven, lo instruye para que él, siendo un pastor joven, pues pueda realmente hacer las cosas como debería de hacerlas, y les da instrucciones de cómo debería de administrar la iglesia, de verdad, de cómo debería de defender la fe, ¿verdad?, con esas falsas enseñanzas que habían surgido en ese tiempo, y le da instrucciones de cómo hacerlo. Y bueno, ¿verdad? La segunda carta a Timoteo vemos la introducción, la preocupación de Pablo por Timoteo, la situación de Pablo, las instrucciones especiales, advertencias sobre los últimos días y observaciones finales de Pablo, peticiones ¿verdad? Peticiones finales y bendición. Estas dos cartas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, realmente sería importante que las pudiéramos leer, porque en ellas vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo se preocupaba por este joven, por instruirle, por enseñarle, por guiarle, para que él fuera un fiel ministro del Señor y que él retuviera la palabra de Dios y se opusiera a las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo instruye a este joven, inclusive le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vemos el cuidado que el apóstol Pablo tuvo hacia este joven para guiarlo, para instruirlo, para enseñarlo, para darle instrucciones, para que él siempre pudiese tener una palabra sana, ¿verdad? Fuera instruido, fuera un hombre preparado en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén lo que has aprendido, ¿verdad? Entonces, todas esas instrucciones el apóstol Pablo pues las da en estas dos cartas hacia este joven. Su preocupación del apóstol Pablo era precisamente, ¿verdad?, la vida de este joven, porque lo consideraba como un hijo, y entonces lo instruye, lo enseña. Y aunque pues vamos a ver más adelante que ya después el apóstol Pablo está a punto de morir, pues porque él está encarcelado y lo habían dejado solo, mas sin embargo él le instruye a Timoteo para que predique la palabra en todo tiempo. Y bueno, hay un error, ¿verdad?, pensar que se puede combinar el mensaje del evangelio con las filosofías humanas. No podemos combinar el evangelio con filosofías humanas. El mismo apóstol Pablo dice en otra parte, en su carta a los Colosenses, dice que mire, ¿verdad?, que no a nadie traiga una falsa enseñanza, mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, dice, de los hombres. Entonces, no podemos combinar el mensaje del evangelio con filosofías humanas. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de esto. La Biblia, que es la palabra de Dios, no lo vamos a poder añadir, ni le vamos a poder quitar. El mensaje de la palabra de Dios está completo. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. No podemos añadirle, no podemos quitarle, porque la palabra de Dios está completa.
y su palabra es poderosa y no la vamos a poder combinar con alguna filosofía humana. No lo podemos hacer. La Biblia en cuanto a esto es clara y debemos retener la forma de las sanas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No podemos combinar el Evangelio con alguna otra filosofía. Tenemos que retener lo que hemos aprendido. De ahí que debemos desechar todas aquellas enseñanzas que no están en armonía con la Biblia y retener únicamente la verdad del Evangelio y compartir con gran pasión y amor lo que hemos aprendido. ¿De quién hemos aprendido? De nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Aquellos que están pereciendo en nuestro alrededor necesitan escuchar un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que transforma, que cambia, que cuando llega el Evangelio a un hogar, a una familia, a una ciudad, a una nación, son transformados por el poder del Evangelio. Así que tenemos que compartir ese mensaje con pasión a todas las personas que están a nuestro alrededor. En la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 4, verso 12, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos cómo Pablo instruye a este joven, cómo el apóstol Pablo le insta a que viva de acuerdo a lo que Dios ha establecido y que predique la palabra. ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído. El capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo nos presenta 3 imágenes de la vida cristiana. Por ejemplo, un soldado, un atleta y un agricultor. Aquí vemos 3 imágenes en este capítulo de la segunda carta a Timoteo, en su capítulo número 2. Y estas 3 imágenes es primeramente, lo vemos como un soldado de Jesucristo, un soldado que debe de obedecer siempre a las órdenes de su capitán. Es lo que Pablo le enseña a Timoteo a través de estas 3 imágenes de un atleta, ¿verdad? Un atleta que se ejercita, que se capacita en algún deporte y que no se enreda en los negocios de esta vida. Así debe de ser un cristiano, como un atleta que se esfuerce por llegar a la meta, que pueda terminar su carrera, que pueda dejar a un lado el mundo para poder hacer la voluntad de Dios. Y también como un agricultor, ¿verdad? Así como los agricultores disfrutan después de haber sembrado la semilla, después de haber trabajado arduamente, pues cuando viene la cosecha, disfrutan, ¿verdad?, de lo que han trabajado. Así en esta imagen debemos entender que el cristiano, el Hijo de Dios, que se esfuerza, que trabaja y que después de haber sembrado la semilla, va a poder disfrutar, ¿verdad?, de la cosecha si ha trabajado arduamente. Eso es lo que Pablo le enseña a Timoteo a través de estas 3 imágenes. Y qué importante es poder considerar estas 2 cartas escritas por el apóstol Pablo a un joven Timoteo, al cual era un colaborador, un joven que, aunque había tenido en su hogar pues una madre judía y una abuela judía, su padre era griego
Y seguramente, pues, ¿verdad? Aquel joven, pues no había sido instruido por su padre porque no conocía a Dios, pero sí su madre y su abuela, y ellas lo instruyeron. Por eso es que el apóstol Pablo le dice que había sido instruido por su madre y por su abuela. Y le dice, y que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y Timoteo, pues bueno, era ese joven que realmente recibía esa enseñanza, esa instrucción, y no solamente eso de recibirla, sino la ponía en práctica. Era un joven que ponía en práctica lo que le estaba siendo enseñado. Y qué importante es que nosotros podamos considerar la vida de este joven que no por su juventud pues vivió de otra forma, sino todo lo contrario. Él pudo observar la palabra de Dios, pudo vivir de acuerdo a lo que había aprendido, y que llegó a ser un joven salvo, un joven que pudo trabajar y colaborar con el apóstol Pablo y servir al Señor, ¿verdad? En el ministerio, y ser un pastor joven. Y Dios usó la vida de este joven, porque cuando alguien se dispone a servir a Dios, Dios lo va a usar, como Dios usó la vida de Timoteo. Vemos pues el claro ejemplo de este joven que fue instruido por el apóstol Pablo, y aún Pablo le dice que avives el fuego del don que está en ti, ¿verdad? Y vemos que este joven realmente lo hizo. Vivió en esa pasión por el evangelio, predicó la palabra, predicó el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ser nosotros ahora conscientes del gran peligro que amenaza a la iglesia, a la fe cristiana, porque la iglesia está siendo atacada por diversas ideologías y doctrinas extrañas, y lamentablemente muchos están flaqueando en esa fe. Hoy más que nunca debemos proclamar la palabra de verdad de forma correcta. Así como Pablo le dice a Timoteo, retén, ¿verdad? Retén la sana doctrina. Así también nosotros en este tiempo retengamos lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde el principio hasta el final de la Biblia es inspirada por Dios, y es lo que tenemos que retener, y es lo que tenemos que compartir con los demás, como lo hizo Timoteo. Que podamos tener ese mismo anhelo, esa misma pasión que tenía Timoteo para agradar a nuestro Dios. Y por último quisiera leer unos versículos en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo número 4 y en sus versos del 5 al 8. Le dice así el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en esta porción de la Biblia, le dice: sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Instruye a este joven para que sea un fiel ministro del evangelio. Pero Pablo le dice: yo estoy próximo a ser sacrificado.
llegaba el tiempo, llegaba el momento en que Pablo iba a morir. Pero Pablo le dice, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Pablo había peleado la buena batalla, había llegado al final de sus días, habiendo servido a Dios con toda fidelidad. Y le dice a Timoteo, he acabado la carrera. Pablo podía decir estas palabras, había llegado al final de su carrera, había guardado la fe, pero dice que le estaba guardada la corona de justicia, que no solamente le sería dada a él, sino a todos aquellos que esperan su venida. Que así como el apóstol Pablo dijo estas palabras tan hermosas, podamos también nosotros al final de nuestros días decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Podamos decirlo. Pablo pasó por muchas situaciones, por peligros, por amenazas, estando en la cárcel. Mas, sin embargo, eso no lo intimidó para seguir al Señor Jesucristo. Pablo fue un fiel ejemplo para Timoteo. Que podamos tomar este ejemplo de Pablo y de Timoteo y podamos realmente llegar a ser así, porque Pablo estaba imitando al Señor Jesucristo. Podamos ser nosotros también imitadores de Dios. En este día, al considerar estos dos ejemplos de Pablo y Timoteo, podamos tomar lo que la palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén lo que has aprendido, que podamos retener lo que hemos aprendido. En este día, yo te voy a invitar para que hagamos una oración y podamos decirle al Señor, Señor, así como Pablo te sirvió con todo amor, con toda solicitud, y tuvo ese amor para cuidar de Timoteo, así también nosotros, Señor, podamos ser también un ejemplo para los demás, podamos compartir el Evangelio y podamos retener lo que hemos aprendido y podamos llegar al final de nuestra carrera con toda solicitud y poder decir estas palabras, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Te invito para que puedas darle gracias a Dios porque su amor y su misericordia se ha manifestado. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Gracias, Señor, porque podemos considerar tu palabra, lo que tú nos dices, Señor, a través de ella, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo. Gracias, Señor, que podamos ser fieles ministros del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, tómanos en tus manos, te lo rogamos. Bendícenos, Señor. Y que así como Pablo llegó al final de su carrera, también nosotros un día podamos decir lo mismo, Señor, que hemos peleado la buena batalla y hemos acabado la carrera. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final. Tómanos en tus manos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu grande misericordia. Toma, Señor Jesucristo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, Señor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Bendícelos a cada uno. Si alguno está pasando por algún problema, Señor, ayúdalo y extiende tu mano poderosa, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón y te damos gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.
Bendito sea nuestro Dios. Voy a invitarles a dar lectura al Salmo número 23 para la gloria de nuestro Dios. Salmo número 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.